estamos en comunicación telefónica con la doctora María Adamo, médica psicoanalista, miembro asociado de la Fundación Luis Chiosa. ¿Por qué enfermamos? Vamos a hablar sobre los trastornos respiratorios. ¿Por qué enfermamos? Bueno, como lo decía antes de ir a la tanda, ¿cómo puede ser si yo soy una persona saludable y me enfermo? ¿Cómo puede ser que hay personas que constantemente se están enfermando? Digo, muchas veces pregunto, en qué ambiente vive, cómo son sus pensamientos, digamos, qué concepto tiene de algunas cosas. Me parece que también es muy interesante hablar también, ¿no?, de si somos más propensos a algunos, una parte genética. Digo que muchas veces podemos estar de salud, digamos, bien físicamente, pero podemos estar agotados físicamente. ¿Qué elemento estresor, no es cierto?, puede disparar algo? Pero bueno, digamos, vamos a hablarlo ahora con la doctora, porque acá, bueno, hay mucho para desarrollar. ¿Por qué nos enfermamos? ¿Sí? Las razones que hay detrás de una molestia o enfermedad son muchas. Muchas cosas que callamos las expresamos con los órganos y que la enfermedad deja de ser un acontecimiento ajeno y externo a nuestra historia psíquica y emocional. Entender y analizar las causas físicas de una enfermedad resulta tan importante como recuperar la historia inconsciente y su relación con todas las vicisitudes de la biografía de una persona que culminan en la crisis que se manifiesta en la enfermedad. Todas las enfermedades tienen una causa común. Buenas tardes, doctora, muchísimas gracias por su tiempo. ¿Y qué tema para poder hablar, no? ¿Por qué enfermamos? ¿Por qué nos enfermamos? Y hablar sobre los trastornos respiratorios. ¿Qué hay detrás de este tipo de trastornos, no? Buenas tardes, Judith, ¿qué tal? Antes que nada, bueno, muchas gracias por invitarme al programa, por darme la ocasión de hablar de estas cosas que hoy en día ya son más conocidas, pero que aún así todo, hay muchas personas que no tienen conocimiento de estas ideas, entonces siempre tener la posibilidad de compartirlas y de divulgarlas es muy, muy valioso para nosotros. Gracias, me parece muy interesante y me parece temas muy importantes. Desde el año pasado que veníamos, que bueno, vos estabas muy ocupada, sí, y la verdad te queremos súper agradecer porque sé que sos una muy buena psicoanalista y tocan temas que realmente son muy importantes. Y también hay que hablar sobre, ¿no? Porque mucha gente dice, pero yo estoy sana, ¿por qué me enfermo? Digo, también podemos hablar sobre, bueno, qué tipo de enfermedades hubo en la familia que uno puede estar más predispuesto, ¿no es cierto? También un evento traumático no solucionado, algo inconsciente. Digo, tenemos un montón para hablar, sobre todo los trastornos respiratorios, que siempre en algún momento algún problema respiratorio tenemos y encima estamos bien, ¿no? Nosotros decimos que estamos bien, pero ¿cómo está nuestra mente? Sí, sin duda, el tema es muy vasto, es muy amplio, es muy interesante. A mí me gustaría hablar un poquito primero en general, ¿no? Porque sí, los desarrollos, bueno, como muy bien dijiste, formo parte del grupo de la escuela del doctor Luis Chiosa, que es un psicoanalista argentino que va a estar por cumplir 90 años y sigue recontraactivo, es admirable, ¿no? Maravilloso. Felicitaciones por todo lo que hace. Bueno, es una persona realmente muy, muy, muy capaz, y él viene desarrollando desde hace ya más de 50 años, ¿no?, toda esta línea que en realidad parte de Freud, básicamente, sí, y se apoya en otros autores un poco menos conocidos, como Weizsäcker, que es un médico alemán, Grodek, sí, y bueno, y después él, que se nutrió en toda esa época, viste que estaba acá el psicoanálisis argentino en pleno auge, en los años 50-60, se nutrió de todo ese campo y fue desarrollando esta idea, como él dice, ¿no?, que él piensa que esto ya está en Freud, ¿no?, así como él lo entiende, pero esta idea de que básicamente cuerpo y alma no son dos cosas separadas, que nosotros las percibimos como solemos decir, bueno, me enfermé, por ejemplo, estoy deprimida porque me peleé con mi novio, esto es un trastorno anímico, voy al psicólogo, o voy a hablar con una amiga, o voy al cura, depende de lo de cada uno. Sí, cada uno va a su lado, ¿viste? Cada uno va a su lado. En cambio, digo, me ahora... una mancha en la piel, ¿no? Y digo,
es un trastorno físico, es algo que me pasa en el cuerpo, no tiene nada que ver con mi vida, voy al médico, ¿no? Claro. Y lo pienso como dos cosas que no tienen que ver una con otra. ¿Se me escucha bien, no? Coincido. Sí, espectacular, sí, que es muy perfecto, interesante porque lo estoy que con un estás teléfono que no suelo usar y entonces No. solemos pensar esto como dos compartimentos estancos, casi uno diría dos historias clínicas separadas, ¿no? Como si fuera de hecho esto pasa, ¿no? Viene un paciente al analista y empieza a hablar de un trastorno físico, y el analista dice muchas veces, no, bueno, esto es resorte del médico, ¿no? Y en cambio, un paciente está con el médico, por ejemplo, tuvo un infarto, y entonces el médico le pregunta, bueno, del 1 al 10, ¿cuánto le dolió? ¿No? Y el tipo dice, no, lo que pasa es que yo estaba sentado y justo en ese momento mi hijo me dijo tal cosa y yo me sentí, no, está bien, dice el médico, pero del 1 al 10, ¿cuánto le dolió? ¿No? Como que el médico trata de objetivar la cuestión y separar la parte anímica y estudiar solo la parte física. Y tratamos siempre de navegar en estas dos aguas separadas. ¿Sabes qué te iba a decir? Muchas veces los mismos doctores que hacen los chequeos a los pacientes le dicen que por favor, ya cuando llega un momento, que hagan una visita con mucho cuidado, por supuesto, ¿no? Y tienen terror, no sé por qué mucha gente tiene terror a ¿Los pacientes decís? ¿Los pacientes tienen terror? Sí, pero no, dicen, doctor, yo veo que estoy rodeada de médicos y a mí me encanta saber para poder también después preguntar en esa entrevista, no, pero doctor, yo estoy bien, vivo tranquilo, no. Bueno, porque justamente la enfermedad orgánica tiene esta característica de que irrumpe en nuestra vida como si fuera algo de afuera, que no tiene nada que ver con nuestra vida, con nosotros, y que entonces nosotros, en un punto esto tiene una especie de ventaja, que es como decir, esto no es asunto mío, es asunto del médico, entonces yo voy al médico para que el médico me lo saque. Claro. Pero tiene la desventaja que verlo así nos deja muy impotentes, porque de alguna manera la única esperanza está puesta en el médico, no hay nada que yo pueda hacer para tratar de ver con qué tiene que ver esto en mi vida. Claro. Entonces hay muchas personas, no siempre, pero a veces pasa que la persona siente rechazo a vincular eso que le pasa con algo de su vida. Que me parece que te referís a ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, se ve mucho, bastante, cada vez más, pero bueno, hay que decirle a la gente que ir a terapia es una buena inversión. Sí, por suerte cada vez más esta relación entre lo anímico y lo físico cada vez más se está viendo, ¿no? Por ejemplo, por todo lado el sistema inmunitario, cada vez es más todo el tema de la inteligencia emocional, es decir, cada vez fueron apareciendo más cuestiones que lo hacen más difícil de negar. Pero así todo sigue siendo un tema bastante resistido, ¿no? Lo que plantea Chiosa es que nos enfermamos siempre en cuerpo y en alma, ¿no? Que digamos que la enfermedad siempre es psicosomática, es decir, tiene ambos componentes de la misma manera que las personas, los seres humanos somos psicosomáticos, digamos, somos cuerpo y alma. No podríamos disociar. Yo estoy hablando ahora contigo en cuerpo y en alma, no está ni mi cuerpo solo ni está mi alma sola. Funcionamos todos juntos y de la misma manera nos enfermamos todos juntos, ¿no? Sí, te sigo escuchando, para no interrumpirte. Perfecto. Y entonces, bueno, como te digo, esto ya lo empezó a plantear Freud cuando se ocupó de las zonas erógenas, por ejemplo. Fíjate que Freud estudió la zona anal, la zona oral, la zona uretral, es decir, ella veía que había una manera de comprender el psiquismo a partir del funcionamiento orgánico, ¿no? Y esto después vinieron otros psicoanalistas que fueron hablando de lo digestivo, que fueron hablando de lo intestinal, y después vino Chiosa y planteó esta idea para todo el organismo. Entonces planteó que uno podía pensar que toda enfermedad tiene una relación con algo que nos pasa. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Sí, con ejemplos mejor, porque la gente entiende más. A mí me encanta concientizar con ejemplos, llega mucho más. Sí, suponete que una escena, imaginemos un hombre de unos 60 años que está cenando suponete con la mujer y con su única hija, que tiene, ponele 22 o 23. Y esta hija está con un novio, ¿no? Que está hace poco con un novio, que es un chico medio hippie, ¿viste? Medio como se dice, tiro al aire, que al padre mucho no le gusta, y el padre está esperando a ver en qué momento esto se rompe esta pareja, porque mucho no le gusta. Están cenando los cuatro. Suponete, invento medio así, sobre pucho, ¿no? Que en el momento este chico les dice que está muy entusiasmado porque están con planes de, por ejemplo, de irse a vivir juntos. Y en ese momento el hombre se atraganta, está masticando y se atraganta.
vos me acompañarías fácilmente en decirme que esto no fue casualidad. No, no le pasó el bocado, te diría yo. Exacto. Para usar un personaje del folclore popular, si le dijéramos a Doña Rosa, ¿no? Doña Rosa nos diría, no, lo que no pudo tragar fue el comentario, no la comida. Claro, no le pasó, claro, exactamente. ¿No? El bocado. El atragantarse es que se le quedó atragantado lo que escuchó y lo que no se pudo tragar. Dicho sea de paso, los giros lingüísticos, como por ejemplo, esto no me lo puedo tragar, son una fuente para nosotros muy valiosa porque vinculan de una manera muy específica determinados órganos con determinados estados afectivos. Fíjate que no es lo mismo decir no me lo puedo tragar que decir no me lo puedo digerir, o que decir esto me parte la cabeza, por ejemplo. Se usan giros para diferentes cosas, pero esto es un paréntesis. La cuestión es, suponete que este hombre, en lugar de atragantarse, tuviera un espasmo esofágico. Ahí tal vez vos me digas, no, bueno, esto ya es algo físico, ¿no? Porque bueno, y yo te digo, pero ¿y cómo estás tan segura? ¿Dónde pones el límite? De lo que tiene un sentido, de lo que podés atribuirle un sentido anímico y de lo que vos decís que es solamente físico. O tuviera un cólico hepático, ¿no? Es decir, lo que nosotros pensamos es que la cuestión depende de nuestra capacidad de comprender, no de que deje de tener sentido una vez que pasó, por así decir, una vez que lo tragaste, deja de tener sentido, sí, ¿no? Siguiendo con este ejemplo. Sino que nosotros hay ciertas cosas donde la conexión es más evidente. Si yo te relaciono la diarrea con el miedo, vos me vas a decir, sí, 2 más 2, 4, es bastante. Pero si te relaciono, por ejemplo, una anemia con un estado anímico, vos me vas a decir, no, la anemia es algo físico, ¿no? Pero lo que plantea Quirós, y hace todo un desarrollo teórico para sustentar esto, es que todas las enfermedades se pueden comprender así como el ejemplo que yo te estaba dando del atragantarse. La podemos decodificar cada enfermedad. Hay un mensaje, no sé si todo, porque cuando decodificamos una enfermedad puedes tener varias posibilidades, pero hay algo, o sea, que tenés que pensar y entrar en conciencia. Digo, bueno, acá estamos hablando al estudio ¿no? Justamente de la relación entre las enfermedades y los conflictos anímicos, y con la idea de que la relación es específica, es decir, que no es lo mismo enfermarte del riñón que enfermarte del hígado, ¿no? Que tener una neumonía, ¿no? Que cada enfermedad se vincula con diferentes afectos, diferentes estados anímicos, diferentes conflictos que reprimimos, que este es el otro capítulo que si querés hablamos un poquito porque sí, en realidad podemos reprimir, pero podemos tenerlo inconsciente, algo en algún momento de nuestra vida que nosotros no lo registramos, pero está en el inconsciente, ¿no es cierto? Que lo saca en algún momento, ¿no es cierto? En alguna etapa de nuestra vida, puede ser eso también, pero digo, y bueno, dentro de todo, si vos, yo escuché el otro día que tu mamá es psicoanalista, ¿no? ¿Puede ser? ¿Cómo? El otro día escuché en el programa anterior que tu mamá es psicoanalista, ¿puede ser? Mi mamá es psicóloga especialista en psicosomática y te imaginas que mientras hacía la carrera yo le leía todos los libros. Bueno, por eso. Entonces algo habrás escuchado, ¿no? Mi mamá también es psicoanalista, así que está, bueno, psicóloga, psicoanalista, estamos en el mismo rubro. ¿Por qué uno reprime algo? ¿Qué dice Freud? ¿Por qué reprimir? A ver. Te pregunto, si yo te pregunto así de la nada, ¿qué dirías vos? Y depende, porque hay que ver cómo fue mi niñez de chica, ¿no? Porque si yo no me dejaban expresarme, o vivía con miedo, o me estaba mi mamá controlando a ver qué hacía, qué no hacía, qué sé yo, te puedo decir que por ahí queda reprimido porque, bueno, tuve una manera de vivir que quedé con miedo y por la duda no hablo, lo reprimo, me lo guardo, pienso, bueno, no sé. Bien, está muy bien. Vos estás haciendo como un ejemplo más concreto, yo te digo algo más general. Freud plantea algo que es muy general y muy claro, que él dice, reprimimos para no sentir algo que nos produce displacer. Claro, reprimimos para no sentir un afecto penoso. También, porque queremos negar a general y todo hace mucho daño. Es la idea de decir, en esto no quiero pensar. ¿Viste cuando vos decís, en esto no quiero pensar? Claro, lo dejamos en un costado, lo negamos, lo tapamos y seguimos. Pero después eso sale en algún momento. Claro, si no entonces uno dice, esto no quiero ni pensar. Pero ¿qué otra cosa descubre Freud? Dice, sí, momentito, hasta ahí vamos todo bien. Pero resulta que esto que yo saqué, él pone un ejemplo muy lindo, que dice que, hace el ejemplo que dice que es como si uno estuviera en un salón, dando una charla. Imagínate, nosotros estuviéramos juntas hablando y de repente aparece una persona y empieza a molestar.
Entonces molesta, y vos, en este caso, llamás a seguridad y lo haces desalojar de la sala. Eso sería la represión, ¿no? Lo saco de la sala. Pero resulta que el señor, dice Freud, no se queda tranquilo afuera, empieza a golpear, quiere entrar. Y cuando empieza a golpear, y cada vez golpea más fuerte, en un momento nosotros tenemos que dejar de hablar para ponernos a sostener la puerta para que no entre, ¿no? Entonces, con este símil, él dice, lo que reprimimos, ese afecto que nosotros sacamos de la conciencia, siempre quiere volver a entrar, se quiere volver a meter. Y si no se puede meter por la puerta, va a buscar otra manera de meterse, va a buscar otra forma de descargarse. Y esa forma es lo que aparece en la conciencia como un síntoma. En el caso de Freud, o como un sueño, dice Freud. Él estudia lo que es la psicoterapia de la vida cotidiana. La interpretación de los sueños, ahí tengo todos los libros. Exactamente, los sueños o los actos fallidos. Que tiene que descargar por algún lado. Un jarrón que me regaló mi suegra, con la que estoy recontra peleada. Y que yo peleaba a darme una trompada a mi suegra, y en lugar de darme una trompada a mi suegra, rompo el jarrón. Entonces, la bronca que tengo con mi suegra, que la reprimo porque me parece que está mal, que no está bien sentir eso, que soy una mala persona, etcétera, es un ejemplo un poco burdo, lo reprimo y esto sale a través del síntoma donde yo rompo el jarrón. Hasta acá Freud, ¿no? Un acto fallido lo puedo entender como expresión de este afecto inconsciente que entra en conflicto con otro afecto y que me produce malestar. Por eso no lo puedo sentir de manera normal. ¿Y ese malestar a qué órgano va? A la parte respiratoria tranquilamente puede ir. Hasta acá, hasta acá vamos con Freud. Entonces Freud dice, esto explica los síntomas neuróticos, por ejemplo las fobias, cuando él habla también de la histeria, la neurosis obsesiva, y fenómenos de la vida cotidiana, los sueños, los actos fallidos, etcétera. Bueno, ¿qué dice Kiyosaki? Kiyosaki dice, bueno, podemos pensar tal vez que en las enfermedades del cuerpo pasa algo parecido, solamente que el afecto, por ejemplo, en una fobia, el afecto, que es el miedo, dice Freud, se desplaza. Por ejemplo, hay un caso muy famoso, que es el caso de Juanito, en donde, diciendo mal y pronto, el miedo que el caso Juanito del caballo. Exactamente, se desplaza y hace una fobia a los caballos. Entonces, él siente miedo, pero no hacia el padre, lo siente hacia los caballos. Exacto. Entonces, lo que dice Kiyosaki es, ¿qué pasa si pensamos, dice, siempre tratando de comprender y de poder ayudar más a los pacientes, ¿no? Sí. ¿Qué pasa si pensamos a las enfermedades como descargas donde el afecto, en lugar de desplazarse, se deformó, se desfiguró? Digamos, se descarga en el mismo cuerpo, pero irreconocible, ya no lo reconoces como un afecto. Por ejemplo, un ejemplo bien fácil es decirte que en lugar de tener miedo, tenés, por ejemplo, una taquicardia paroxística, en donde la taquicardia, que forma parte normal del miedo, de la descarga del miedo, ahora parece exagerada, fuera de contexto, no la relacionás con nada que te da miedo, pero te empieza a latir el corazón y configura una patología. Vamos, perfecto, te sigo escuchando. ¿Me seguís? Ok, bueno, entonces, sí. Este es como un esquema donde él dice, bueno, y así yo puedo ir estudiando cada órgano, tratando de comprender cuál es con qué afecto está involucrado, qué significado está expresando. Para eso usamos, por ejemplo, estudiamos las funciones de los órganos, porque no es lo mismo, por ejemplo, la boca que incorpora, que el riñón que filtra, ¿no? Que el corazón que lo que hace es repartir la sangre por todo el cuerpo, son funciones diferentes. También estudiamos los giros lingüísticos, los mitos, las leyendas, es decir, todo lo que nos permita vincular al órgano con un determinado significado. Y así se han publicado, no sé cuántas, pero como 30 investigaciones que se pueden descargar, dicho sea de paso, en la página web, y se pueden leer, muy, muy interesantes, de diferentes patologías, ¿no? Sí. Pero eso como para ponernos un poco en contexto general, ¿no? Hasta acá vos me podés... Vamos muy bien, vamos muy bien, se me activó el celular. Vamos muy bien hasta acá. Hasta acá el caso de Juanito es tremendo. Lo leo una y otra vez cada vez que puedo. Claro, pero lo interesante es que en el caso de Juanito vos sabés que él tiene miedo. Lo que pasa es que él no puede sentir miedo con el padre, porque tiene conflicto, porque y lo desplaza el caballo. Claro, entonces lo siento, pero con los caballos. Pero si Juanito, en lugar de una fobia, tuviera una diarrea, otra afección que se puede vincular con el miedo, de repente no siente el miedo. Tiene síntomas. Totalmente.
¿Sabes qué? Es un buen tema para hablar del tema del miedo. Yo solamente tengo diarrea, ¿entendés? Claro. ¿Sabes qué? Es un temazo para hablar sobre el miedo en que constantemente cómo se manifiesta con color irritable, etcétera, ¿no? A muchas personas. Eso es otra cosa interesante, que hay enfermedades que son más fáciles. De hecho, viste, las enfermedades psicosomáticas tradicionales eran algunas, no todas. Sí. ¿Por qué? Sí. Porque eran, por ejemplo, el asma, justamente, ¿no? Bueno, acá tenemos asma, tenemos alergias, tenemos problemas pulmonares, psoriasis. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque son aquellas donde es más fácil, está más cerca de la conciencia. Como si te dijera, para Doña Rosa es más fácil también establecer esa relación. Para alguien que tiene un poquito de sentido común, si yo te digo, por ejemplo, que el resfrío tiene que ver con la tristeza, vos probablemente vas a decir, sí, puede ser, algo debe tener que ver, porque en los dos casos tenés la congestión, el lagrimeo, ¿no? Pero después hay otros donde la cosa es más, hay que remar más, ¿viste?, para encontrar el significado. Pero nosotros pensamos que, y de hecho se ha comprobado en un montón de investigaciones, que si uno se pone a estudiar, lo encuentra, ¿no? Solo que está más reprimido, está más lejos de la conciencia. Sí, vos sabés que como muchas personas tienen, ¿no?, problemas respiratorios, que pueden muchas alergias, por ejemplo, tienen problemas, tienen gripe o tienen resfríos, ¿no es cierto? A veces se confunde el resfrío, dice que tiene un resfrío y en realidad no es resfrío, es una alergia. Entonces, muchas veces cuando leo y todo y digo, Qué excelente es el cuerpo humano, ¿no? Cómo enseguida registra, cómo puede poner en alerta al otro, ¿no? Algo que no pudiste resolver, algo que te pasó, algo que estás asociando inconsciente. Digo, que todo esto, lo que es la parte respiratoria, ¿no? Esto yo pensaba, digo, a ver, parte respiratoria, ¿no es cierto? Broncoespasmo, alergia. Yo digo, a ver, alergia, ¿a qué le tenés alergia? Bueno, la alergia es una especie de fobia, pero en el cuerpo, ¿no? Dicho muy mal y pronto, porque en realidad la alergia es una reacción defensiva exagerada e injustificada. Entonces vos reaccionás con tu cuerpo de manera exagerada y lo que configura la patología es la reacción tuya. Es como si vos fueras una persona que a la primera cosa que te dicen, saltás y te enojás, ¿no? Y te pones a la defensiva. En realidad el problema es tu reacción, no lo que te están diciendo. Claro, bueno. Eso ya ves, en estos tiempos es lo que sobra, ese tipo de actitudes. Sabes que decía, bueno, a ver, la gente que tiene broncoespasmo, esa bronca guardada, ¿quién lo está ahogando con el asma? No, en realidad con el asma es muy interesante, hay una investigación en el asma tiene que ver con la madre, y hay otra sobre síndrome gripal, o sea que esto daría para hablar más de un programa, ¿no? Sí, pero, por supuesto, vamos, no importa. Diciendo que mal y pronto pensar que lo respiratorio tiene que ver con, la función principal de los pulmones es incorporar el oxígeno, ¿no? Y el oxígeno es lo que te va a dar la energía para poder hacer todo lo que tengas que hacer en la vida. De hecho, hay dos tipos de respiraciones, la respiración pulmonar y la respiración celular, que es, en realidad, el oxígeno se utiliza dentro de las mitocondrias de las células. Pero también lo interesante es que el aire que vos inhalás y exhalás, justamente es algo compartido, por eso se habla por ejemplo, de lo que es una atmósfera. La palabra atmósfera tiene el uso para hablar de la atmósfera física, pero también se dice que hay una buena o una mala atmósfera, una atmósfera hostil, por ejemplo, cuando vos estás en un ambiente en el que sentís que no hay buena onda, y usás la misma expresión porque también tiene que ver el aire con esta cosa compartida y mancomunada, ¿no? Y en ese sentido el asma lo que tiene de particularidad es que estoy haciendo por ahí, no sé si esto se va a entender bien porque estoy yendo como salteándome toda una parte de la explicación, pero como... No importa, no, vamos, que sirve todo, porque aparte porque la teoría la leemos en los libros, doctora, la teoría está en los libros. ¿Cómo? La teoría está en los libros, o sea, necesitamos ejemplos prácticos, así, o sea... Eso es importante, que si a alguien le interesa lo puede ir a leer, el doctor Queso subió estos libros, tiene todo. Está todo gratis en la web, o sea, se puede descargar y leer y bueno, No, y aparte, interesantísimo, pero bueno, los trastornos respiratorios, porque tenemos asma, tenemos alergia, tenemos problemas pulmonares, tenemos, ese atragantamiento que produce una tos, la tos, o sea, hay mucho para hablar. Sí, hay mucho para hablar. Yo en realidad siempre me limito a hablar de las cosas que se han investigado en nuestro grupo, porque yo no estuve en ese grupo de investigación, porque también esto es un campo en el que da para empezar a
asociar libremente y, como dicen los adolescentes, tirar fruta, ¿no? Así, yo trato como de hablar de las cosas que se han investigado y que tienen mucho sustento. Claro. Por eso digo que lo puedan ir, por ejemplo, el tema del asma. En el asma hay básicamente un broncoespasmo y hay un exudado alveolar, ¿no? Entonces, lo que es interesante es que en el broncoespasmo, lo que pasa, esto es una disnea expiratoria. ¿Qué significa esto? Que el sujeto siente que se ahoga, pero en realidad lo que lo está ahogando es el aire que tiene atrapado en los bronquios y que no quiere largar. Entonces, no es que le falta el aire, sino que él no está largando el aire que tiene adentro. Y ese aire que él retiene es el aire que lo envenena, porque es un aire que es tóxico, cada vez está más lleno de dióxido de carbono y no puede entrar el oxígeno nuevo. Bien, ahí yo le pregunto, doctora, ¿en qué ambiente vive esa persona? ¿O qué situación la ahoga? Evidentemente, esto habla de una manera de vivir los vínculos en donde el sujeto siente que las personas con las que se relaciona, las personas significativas de su entorno, las necesita justamente como el aire que respira, ¿no? Pero que siente un vínculo muy ambivalente, siente que los necesita, que no los puede soltar, pero que cuando los mantiene tan agarrados lo empiezan a invadir y lo intoxican, ¿no? Por ejemplo, suponete el caso hay un caso publicado que habla de una mujer que siempre había tenido una relación muy pegada con la madre, que siempre que se sentía invadida por la madre, pero al mismo tiempo sentía que la necesitaba mucho. Por ejemplo, le contaba las cosas en la medida que fue creciendo, era adolescente, le contaba sus cosas a la madre, aunque sabía que la madre le iba a empezar a hacer comentarios que la iban a dejar, que le iban a hacer sentir mal, que se le empezaba a invadir y a meterse en su vida, pero ella no podía evitar ir a contárselo, ¿no? Entonces tenía un vínculo con ella de mucha dependencia, pero de mucha ambivalencia, y justamente cuando esto se reprime, esto es importante, porque si el conflicto es consciente no hay enfermedad, pero cuando esto se reprime, aparece representado en esta cuestión de yo retengo el aire, pero este aire que retengo es lo que me envenena, pero no lo puedo soltar, porque siento que si lo suelto me voy a morir. Ojo, qué tema tocaste, ese es otro, madre e hija, por favor, hablemoslo. Es un clásico el representar esto en madre e hija, no puede tomar otros vínculos, pero es muy claro representarlo ahí, ¿no? Sí, fíjate ese ahogo, ¿no es cierto? Ese me ahoga el no poder contárselo, se lo tengo que contar. O sea, como me va a ahogar, se lo cuento, pero después cuando me invade, se mete opiniones desubicadas o medias manipuladoras o lo que sea, ya me está ahogando también. O sea, digamos, como vos decís, ¿no? Una cosa, esto sí, pero esto no, pero bueno, o sea, es como vos dijiste, ¿no? Ambivalente el tema. No, bueno, hay muchas madres también que tienen esa forma de ser con las hijas, ¿no? Un ejemplo que se usa para ejemplificar lo que pasa en el asma es el famoso mito urbano, que yo no sé si es verdad, pero viste que dicen que si vos a un sapo le pones un cigarrillo en la boca, el sapo termina explotando, porque sensa que le falta oxígeno, y como no sabe lo que es un cigarrillo, porque en su mundo no existe, en lugar de soltar el cigarrillo cada vez inhala más, hasta que al final explota, ¿no? Pero quería con esta idea de decir, lo mismo que vos sentís que necesitas es lo que te está dañando, pero la paradoja es que sentís que si lo soltás, la sensación es que va a ser peor, y en realidad no, es lo que tenés que hacer. Perfecto, tenés que lograr acceder a un grado de mayor independencia, pero este es justo todo el conflicto. Vos hablabas del asma, y conozco personas con asma, que justamente personas que se han no roto el vínculo, sino se han distanciado, han mejorado las crisis de asma y han tenido una vez cada tanto, que cuando tienen algún tipo de estrés, quizás un poco les agarra, pero han salido de ese vínculo, se han distanciado y han tenido una mejor recuperación, ¿no? Sí, mira, hay una cosa también muy interesante que es la relación entre las enfermedades y el carácter, porque nosotros pensamos que también toda esta dramática que tiene que ver con el guión, por así decir, que tiene que ver con una particular enfermedad, también puede expresarse en el carácter. Y yo justo estaba pensando en un caso que conozco, una chica que fue pero muy asmática de chica, que después las crisis se le fueron espaciando, es más típico de los chicos el asma, no es casual, pero que ahora que la madre está grande, está enferma, está con una especie de discapacidad, volvió a pegarse a la madre de una manera, no tiene crisis de asma, pero tiene su vida gira en torno a la madre y no puede estar separada de la madre, y es como si la misma cuestión hubiera ahora aparecido en el vínculo, ¿no? Es increíble, o aprender, yo lo que digo es, no puedes escaparte porque en algún momento te va a unir.
tenés que, en los payamédicos, nos explicó el doctor José Pilucci que tenemos que tener como un personaje, pero en el buen sentido, ¿no? A cada lugar donde vamos, para que tratemos de que no nos afecte. Como que de alguna manera vas y lo encarás, no es que te escondes y te vas, sino que tenés que encararlo y aprender, que lleva mucho trabajo, a posicionarte desde otro lugar. Claro, lo que pasa es que nosotros lo que pensamos es, como psicoanalistas, ¿no? Es que para que aparezca una enfermedad, ya sea orgánica o de las que categorizamos como orgánicas o no, o psicológica, es porque hubo algo que fue muy muy penoso y yo decidí reprimir. Y esta no es una decisión así nomás. Entonces, para que yo pueda aceptar eso de nuevo en la conciencia, a veces no es tan sencillito, ¿no? Porque por algo no me tomé el trabajo de hacer la enfermedad. Por eso, Freud dice que la enfermedad es un oponente digno, ¿no? Dice que hay que respetar la enfermedad, porque la enfermedad es, por así decir, la creación, es la mejor solución que el paciente encontró para su problema. Entonces nosotros, otra frase muy linda que cita el doctor Joseph Weizsäcker, de este médico alemán, es sí, pero no así, es decir, no querer sacar a la enfermedad de una, sino decirle, a ver, sí, ok, acá está la enfermedad, vamos a ver qué significa, pero no de esta manera, no así, a ver si le encontramos un mejor camino, ¿no? O sea, abrir la puerta para comprender lo que está pasando y ver si de a poco y con trabajo, ¿no? Se puede ir llevando eso por un camino que no sea tan costoso, que no pague un precio tan alto, ¿no? ¿Sabe una cosa, doctora? Estaba pensando esto, porque a mí me gusta mucho, amo la carrera de psicología, no la estudio porque no tengo tiempo, pero me fascina y tengo libros y pienso en algunas cosas, ¿no? Porque soy muy observadora, esa es parte de mi personalidad, y digo, muchas veces estás con vínculos que no podés, digamos, romperlos, que tenés que aprender a convivir, pero ¿sabes qué sucede? Que uno evoluciona, ¿no? Ya se empieza a manejar con una buena inteligencia emocional, dentro de todo somatiza casi nada, lo que somatizaba casi siempre, pero resulta ser que el otro vínculo no suelta. Entonces de alguna manera arrastra a esa persona, o sea, y pone entre la espada y la pared y decir, a ver, ¿puedo dejar de hablarle? Y qué sé yo, por un tiempo, supongamos algún padre, ¿no es cierto? Pero es mi padre, ¿no es cierto? Y yo digo, ¿hasta dónde vos podés estar en relación con unos padres que cada 2 por 3 te hacen hacer mala sangre? Digo, ¿cómo tenés que vos posicionarte? O sea, vos podés hacer terapia, querer evolucionar, vas mejorando, y en un momento otra vez te tiran para atrás. ¿No es cierto? Sí, a mí me parece pueden tener personas asmáticas, alérgicas. No te escuché lo último. Que ahí es donde personas que se ahogan, se angustian, se encierran, se ponen mal y te ponen personas crisis asmática de vuelta, personas alérgicas, el estrés lo que hace es debilitar el sistema inmune. Entonces volvemos a las personas que, como hablamos de los problemas respiratorios, que es este tema de hoy, entonces vuelven a tener algún tipo de problema respiratorio, ¿no? Entonces digo, qué difícil es, porque si una persona se toma el trabajo de posicionarse de otra manera, de comprender, de hacer terapia, de evolucionar, y el otro sigue en el mismo lugar y encima después utiliza la victimización. Sí. Muy interesante lo que decís, da para mucho. A ver, por un lado uno cambia, pero tampoco cambia tanto, ¿no? Es decir, cambiar es difícil, y hay cosas del carácter que son... ¿Cómo? Mejora. Sí, uno mejora, pero hay cosas del carácter que son muy centrales, y es lo que nosotros llamamos el baluarte a veces, ¿no? Como el rasgo central del carácter del paciente o de uno, que uno lo puede mejorar, pero cuando las papas queman, es como que vuelve a salir la misma forma de sentir, ¿no? Y entonces hay veces donde es difícil erradicar una cuestión por completo, pero no quita que eso que valga la pena, porque vos me estás describiendo una vida de alguien que pudo mejorar un montón. Y que bueno, que hay momentos en donde le vuelve a apretar el zapato con ciertos vínculos y vuelve a hacer una crisis. Por supuesto sería mejor que no la tuviera, pero a veces es difícil cambiar realmente tanto el carácter como para que esto no te vuelva a suceder, ¿no? Bueno, ahí es que donde yo quiero ayudar a la gente y decir, bueno, de repente mejora con, no sé, con la parte respiratoria y de repente vuelve a tener
O sea, vuelve a retroceder, en vez de avanzar retrocede, porque tiene unos vínculos de miércoles. No voy a decir, bueno, lo mando así, porque bueno, yo creo que más de uno me debe estar entendiendo. Vos para el tango, ¿no? Y deben estar levantando la mano más de uno. Un montón. No, es así, si no es la casa, claro, por lo menos es el trabajo, y no es el trabajo, son los o sea, es así, si no es del hogar, es el trabajo, y si no es el trabajo, es cuando salís a la calle. ¿Qué quiere que te diga? Entonces nosotros tenemos que hacer el trabajo. Sí, pero yo creo que uno como paciente, uno siempre sale ganando si piensa, ¿y yo qué tengo que ver con esto? ¿Yo tendré algo que ver? ¿Estaré aportando algo para que pase esto? Porque si yo pienso que todo depende de mi entorno, voy frita. Sí, ahí es darle herramientas a esa persona que de alguna manera se pone vulnerable. ¿Y cómo lo podemos ayudar? Si sabe que tiene que ir a un lugar o tiene que hablar con una persona que realmente es o una persona ambivalente o no sabes cómo, bueno, como cuando llames, cómo va a reaccionar o qué te va a decir, etcétera, etcétera, es difícil, o sea, tengo que trabajo todo el tiempo de no agarrarme de lo que me dice el otro. Bueno, hay gente que es muy vulnerable y no todo lo que el otro te dice es verdad, sino es como una proyección del otro, ¿no es cierto? Pero sí, digo, hay que darle herramientas. Con los consejos, es lo que Freud distinguía, bueno, no importa, digamos, el inconveniente con los consejos es que son cosas que vos le das. Freud hablaba de dos maneras de trabajar, una es agregando desde afuera y otra es quitando y dejando que surja lo que está en la esencia del paciente, ¿no? Entonces vos le podés dar un consejo a alguien, pero si ese alguien se sigue sintiendo de una determinada manera, no le va a poder poner en práctica el consejo, o le va a costar muchísimo. Entonces el tema es poder hacer consciente lo que está sintiendo, el conflicto en el que está viviendo, y un poco lo que dice el psicoanálisis, ya esto es algo de psicoanálisis en general, es que partimos de la base de que si yo eso que yo reprimí lo llevo a la conciencia, el paciente va a estar en mejores condiciones para ver él cómo resuelve su vida. No, nosotros no se lo vamos a resolver, pero sí le vamos a poder poner la cosa otra vez sobre la mesa y decir, a ver, este era el tema, a ver, fíjate, ¿qué puedes hacer con esto? ¿No? Pero para eso lo tiene que tener la conciencia, si lo tiene reprimido, es imposible. Por eso, listo, se lo mostramos. Exacto. Se lo mostramos, toma conciencia, pero hay mucha gente que no quiere salir de la situación en la que está, se queja, pero sigue estando en la misma, se le hace cómodo de alguna manera. Es que nosotros tenemos cariño a nuestro carácter, inclusive a las partes neuróticas, estamos acostumbrados, digamos. Una persona consulta cuando su carácter le empieza a hacer lo que decimos ego distónico, o sea que empieza como en algo a funcionarle mal, porque mientras más o menos le funciona bien, no consulta. Totalmente. Entonces, y tener que cambiar, disponerse a cambiar ese carácter que esto se ve inclusive en el análisis de niños, donde cuando un chico mejora un síntoma, mejora un rasgo de carácter, los padres sienten que le están cambiando al hijo, ¿me entendés? Porque el rasgo de carácter neurótico del hijo, ellos también lo tienen y le tienen cariño. Y hablame, porque nos queda, tenemos que hacer un programa de 2 horas juntas. En la próxima te prometo que hablamos 2 horas porque hay mucho para hablar, para temas tan importantes como esto. La alergia en los niños, qué importante es. ¿En qué ambiente vive ese niño para que sea tan alérgico? ¿Qué pasa con el padre y la madre? ¿Alguno de los dos? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Mira, no te sé decir la alergia en particular, más allá de lo que te dije, que toda alergia se puede comprender como una, bueno, de ese como una media, ¿no? Pero los síntomas, o sea, los chicos, una de las cosas que sabemos es que los chicos funcionan como el fusible más débil del circuito, ¿no? Entonces cuando el chico enferma, en general hay toda una situación familiar que no está funcionando bien y que lo que le pasa al chico se replica muchas veces, pero en cosas de los padres que no aparecen como síntomas, ¿no? Exacto. Pero que, digamos, que también está pasando algo en todo el grupo familiar. Obviamente, mientras más pequeño es el chico, más todavía se ve esto, pero en donde no es casualidad que el chico se enferme en ese ambiente en el que está, algo pasa, no es solamente el chico, ¿no? Lo que pasa es que el chico, como es el eslabón más débil de la cadena, es por ahí donde salta la cuestión. Y no, porque también los padres pongan un chiquito en análisis y cuando el chico empieza a mejorar, lo saquen del análisis. Porque justamente, esto que te digo, no, digamos, de alguna manera la cuestión funciona y uno no quiere que se la modifiquen tanto. No sé si se entiende lo que digo.
Se entiende muchísimo. Ahora te pregunto, ¿no? Porque no es casualidad que cuando se separan los padres, alguno de los dos mejora o hace crisis. Por ahí no se enfermaba y hace crisis cuando se separan, o como es un ambiente pesado, porque muchas veces dicen, pero yo quiero conservar la familia, pero estás haciendo pelota a tu hijo. Obvio, entonces no es negocio. Claro. Entonces, y hay niños que mejoran con la separación de los padres, porque cuando algo no va, no es que no vamos a echar culpa a quién tiene la culpa, a quién no, sino vamos a plantear algo muy práctico, ¿no es cierto? A ver, práctico es lo que estamos charlando, no que uno pueda separarse de la nada mañana, no. Y cómo personas, digamos, niños sanos, que hacen crisis asmáticas o respiratorias, la que quieras llamar, cuando se separan los padres, o cuando alguno de los padres forma una pareja. Y sí, sin duda, porque digamos, todo esto que el chico ya viene sintiendo, esto le funciona como la gota que rebalsa el vaso. Evidentemente el chico ya está viviendo su vida con algún tipo de connotación, pero la vivencia, la separación de los padres, obviamente es una cosa que se presta mucho para las fantasías y las sensaciones de abandono, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Lo que es importante para mí es, y lo que uno puede aportar a la gente que está escuchando, es la idea de que tomar a la enfermedad como algo que está expresando algo que a mí me pasa en mi vida, que no es ajeno a mi vida, entonces es una oportunidad la enfermedad. Es como decir, espera, además de que si tengo que ir al médico, voy al médico y hago lo que tenga que hacer, no es incompatible con eso, pero además digo, espera, esto es como la señal de alarma, algo pasa, ¿no? Y entonces saber que uno tiene ahí una oportunidad para comprender lo que está pasando. Y eso es un valor positivo de la enfermedad, vista así, ¿no? Sí, yo te quería preguntar, las personas que estornudan, entonces, ¿hay un tipo de miedo al cambio, al clima, algo que está queriendo? Estaría bueno es hacer en otra ocasión hablar del síndrome gripal, porque el estornudo en realidad es sacarte afuera algo que te está molestando, básicamente. Ahí está, síndrome, ¿no? Se llama síndrome gripal, ¿no? Gripal. Espectacular. Este es un temazo, porque hay mucha gente que estornuda todo cada 2 por 3, pero no es solo el estornudo, es lo que tenemos la gripe, ¿no? Que incluye los estornudos. Pero por eso que los cambios, ¿no? El síndrome gripal queda muy relacionado a un tipo muy particular de cambio, que no te lo puedo resumir en 5 minutos, pero que es muy, muy interesante y que además, bueno, tiene que ver con todo lo que se está viendo ahora de toda esta situación actual, ¿no? Sí, creo que más de uno metemos varios estornudos. Muchas veces, como estoy con gente y me río, porque digo, te dije que te dio alergia. Nos tiramos nos reímos porque es una manera de descontracturar un poco, y dentro de, digamos, del chiste hay algo de real, ¿no es cierto? Porque de repente observas a la persona y cuando estás hablando algún tipo de tema, o empieza a lagrimear los ojos, o sea, hace todo un tipo de digamos, de síntomas que ¿sabes? Y se ponen a pensar y dicen, no, esto, me acordé de, ¿no? Y muchas veces que estábamos hablando también vos estabas hablando de una parte que se atragantó y esto y lo otro. Sí. ¿Cuántas veces la persona está comiendo y tiene la cabeza en otro lado o estuvo con algún pensamiento y se atragantó? Sí, bueno, no es casualidad, hay que ver pensando. No, pero sí, que me quedé pensando, digo, ¿cuántas veces alguien está pensando en algo y justamente no es positivo? ¿No es cierto? Claro. Y es como si a través del cuerpo vos estuvieras expresando tu rechazo, ¿no? Es como, suponete, en este ejemplo que yo te daba, es como si el hombre, conscientemente quiere aceptar el comentario, pero inconscientemente lo detesta al comentario y al novio de la hija. Y entonces aparece esto que es la formación de compromiso. En lugar de él tener clara conciencia de eso, se atraganta. Y siente que el atragantarse, a lo mejor siente que no tiene nada que ver con lo que por ahí no se da cuenta, no hace somos nosotras la relación. Pero se expresa, digamos, en un ejemplo muy, muy simple, es la idea del acto fallido. Se expresa a través de algo que vos no relacionás con tu vida, este sentimiento y esta intención inconsciente, ¿no? Sí, y problemas respiratorios que muchas veces pasa en personas que no pueden respirar más ese aire en el que conviven, ¿no? Ya sea en el trabajo, en el hogar, lo que sea, ¿no? Además que puede haber una situación que lo tiene ahogado o ya no puede respirarlo de alguna manera,
puede ser una situación o puede ser algo que quedó sin resolver o... ¿no? Sí, el sentimiento de desaliento, ¿no? Que es el que está más específicamente relacionado, porque el alentar es un sinónimo de respirar, ¿no? Y alentar es introducir el aire en los pulmones, pero también es el dar ánimos, ¿no? El sentirte alentado en lo que estás haciendo, en la acción que vas a emprender. Entonces el desaliento y el desánimo son dos afectos muy relacionados a lo respiratorio. Esto que me parece súper interesante, creo que va a estar de acuerdo, cuánta gente que es muy saludable y se enferma. Y sí. Entonces yo pregunto, si vos pensás que estás bien y tu psiquis, claro, háblame un poquito de la pesadez que tenés mentalmente. Claro, por eso digo la posibilidad de tomar a la enfermedad como una oportunidad de comprender lo que me está pasando. Lo que pasa es que justamente yo me tomé el trabajo de reprimir, entonces muchas veces mi primer impulso es lo que vos decías al principio, del paciente que dice, no, yo no quiero, yo estoy perfecto, yo estoy bien, o cuando consulta, me mandó al clínico, pero yo no tengo ningún problema, se dicen, ¿no? O me mandó al cardiólogo, pero por eso la negación, a veces negamos, que aparte lo debemos hacer todo, cosas que decís, no, otra vez esta historia, otra vez, no, mejor dejarlo ahí, y reaccionás, a veces no reaccionás, muchas veces sí, ¿no? Y después negás porque es insoportable, que hasta por momentos es saludable, pero después te dispara en algún momento y lo tenés que solucionar. Algunas cosas no tenemos que ver tanto. Una metáfora muy linda que pone Kiosa, que es la metáfora de la gotera en la casa, ¿no? Si uno tiene una gotera en la casa, no es conveniente sentarse abajo de no voy a poner la mesa del comedor abajo de la gotera y pasarme el día abajo de la gotera, pero tampoco es conveniente cerrar la puerta y no entrar nunca más, porque el día que vuelva a entrar tengo el cuarto inundado. Totalmente. Entonces yo te digo esto, y vos fíjate si está bueno o no, porque acá la profesional vos digo, no hay que mirar, o sea, uno tiene que ser realista dentro de todo y saber, ¿no? Pero digo, no hay que mirar demasiado, porque a veces puede confundirse, y no hay que escuchar demasiado tampoco, porque a veces podemos malinterpretar esto y lo otro, y creo que es mucho más saludable. Ahora, hay mucha gente que te pide ayuda, vos intentás ayudar desde tu lado saludable, y entonces digo, antes de ayudar a una persona, preguntale si tiene ganas de salir de ese lugar en el que está, porque muchas personas se viven quejando de algo, pero siguen. O sea, expresan su malestar, más de uno, nosotros totalmente, lo que pasa es que nuestro malestar, son víctimas del propio mecanismo, ¿no? Porque la persona melancólica, suponete que se vive quejando, y ahí viene el resfrío, lo que le diga se vuelve a quejar, en realidad, en el fondo, está sufriendo, es víctima de ese mecanismo, lo que pasa es que no puede salir. No puede salir, exactamente. Entonces, por más que uno intente, si la otra persona no quiere salir, no vamos a poder hacer nada. Ahora, qué casualidad que, como hablamos con los trastornos respiratorios y algo, cuando una persona está triste, angustiada o lo que sea, se termina resfriando, de alguna manera. Bueno, y el resfrío es muy interesante porque vos fíjate que si yo te muestro una foto de una... De eso lo uso en los cursos, que en las clases que doy, de una mujer... que tiene los ojos llorosos y la cara congestionada, vos no me vas a poder decir por la foto si está resfriada o si está llorando. Total. Yo te pongo la foto y no me lo vas a poder, no lo puedes distinguir, porque la cara es muy... Entonces ahí tenés un muy lindo ejemplo. El llanto reprimido. Claro, pero cómo que yo lo veo como psíquico, como físico, depende de lo que yo logro comprender. Si ella viene y me dice, me acabo de pelear con mi novio, yo digo, está triste. Listo, ya me olvido de las lágrimas, de la congestión y escucho la historia. Pero si ella viene y me dice, no, me desperté así de la nada, digo, a ver, tomaste frío, tenés fiebre, y empiezo a estudiar el cuerpo. Pero porque cómo cambia el panorama, ¿no? Claro, pero no tengo la otra información, no es que no esté. Pero puede decirte, no me pasó nada, y por ahí tuvo algo mínimo, que no le dio importancia y le afectó. Obvio, pero lo que voy es que yo lo categorizo como físico porque no lo comprendo. Pero si yo lo comprendiera, como el caso de la tristeza, al mismo síntoma, o sea, la misma cara... Yo la veo como algo anímico y me olvido ya no estoy mirando más la congestión nasal y demás. Ya estoy escuchando un drama, ¿no? Bueno, pensamos que en el caso del resfrío también hay un drama, solo que no es consciente. Perfecto. Doctora,
Tenemos un montón para hablar de enfermedades, ¿no? Síndrome gripal, miedo, por qué enfermamos de la hipotiroide, hipertiroide y por qué tenemos... hay un montón de temas para poder desarrollar. Le propongo, pero nosotros necesitamos un programa entero, porque el psicoanálisis es así. Necesita, en algunos temas necesita que se hable un poco más. No me gusta hablar las cosas y ya cortarlas, porque bueno, la verdad es que tenemos un montón para hablar. La investigación del síndrome gripal vale la pena verla porque es muy lindo poder vincularla con todo lo que está pasando ahora, ¿no? Sí, por favor, aparte podemos estar todas en esa situación. Te propongo para una nueva entrevista, con tiempo, por supuesto, para poder hablar de este tema. Tenemos un montón para hablar, que abarcará un programa, digamos, 1:40 aproximadamente, para que podamos desarrollarlo bien. Agradecerte, porque la verdad que estuve un año pidiéndote la entrevista y no podía, porque estaba súper ocupada. En realidad yo te pedía que vinieras a piso y vos realmente no podías, entonces agradecerte que bueno... No, al contrario, la verdad que un placer, aparte de poder tener tiempo y poder hablar tranquilas, la verdad que no siempre se puede y está muy bien. Por eso te propongo... aparte me gusta rápida, práctica, ejemplos, la gente puede comprender más, porque la teoría la encontrás en cualquier lado, pero necesitamos ejemplos como para entrar en conciencia, porque mucha gente que está escuchando dice, sabes que tiene razón, es verdad, y mucha gente se queda pensando, porque vos pones ejemplos, es mucho mejor con los ejemplos, uno puede entender mejor, porque si vas a hablar técnicamente o lo que es el psicoanálisis, te voy a decir, no doctora, hablo nunca, porque es imposible. Claro, yo puedo entender un poco más porque, bueno, leí un montón de libros a mi mamá y tengo un montón de libros en mi escritorio que eso sí, pero el que está del otro lado, háblenme en castellano, así yo puedo comprender y tomar más conciencia. Lingüístico hay que dárselo un poco digerido, como uno dice, ¿no? Ya digerido, porque si no tiene que digerir todo el que escucha y es mucho. No, tratemos, a ver, si coincidís conmigo, no miremos tanto y no escuchemos tanto, lo fundamental. Bueno, uno puede tratar de escucharse a uno mismo, ¿no? Y bueno, ojalá mucha gente pueda hacer eso, porque creo que ahí está la clave, aunque duela, aunque angustie, aunque dé miedo, en algún momento lo vas a tener que hacer. Si no lo haces hoy, lo tenés que hacer mañana. Entonces, el mejor negocio, aunque parezca que no, siempre es el mejor negocio, ¿no? Poder tratar de ver cómo son las cosas y qué es lo que uno está sintiendo en serio. Totalmente. Pero siempre a la larga es mejor. Es mejor, por eso yo le digo, gente, por favor, no toma conciencia, porque esto, cuando yo hablo, digo, mirá, yo trato de no meterme, pero cuando viene, digo, mirá, yo hago mucho psicoanálisis y estoy, digamos, a veces estás con un tema, puede estar un año, y lo seguís tocando, y decís, otra vez apareció este tema y yo lo tenía atrás. ¿Por qué apareció ahora? Digo, no se termina, es como que uno está constantemente, ¿no?, trabajando ciertas cosas. Entonces, digo, si vos no tomás conciencia, ahora no le das bola, preferís ir al gimnasio y no ir al terapeuta, pero más adelante vas a tener que ir, porque se te van a ir sumando cosas. Entonces, a veces uno dice qué pena que este paciente no consultó antes, ¿no? Claro, porque que no ya cuando la cosa está muy avanzada es más difícil ayudar. Mira, yo prefiero ir a un terapeuta, salir llorando, angustiado, lo que sea, pero meterme en carrera y seguirle hasta que llegue un día y diga, qué liviana me siento, qué lindo, no quiero faltar un día al terapeuta. No, pero sí, porque aparte el que va al terapeuta no está loco, está queriendo resolver muchos problemas que le han intentado. No, bueno, esa concepción del análisis ya me parece que no, pero poder ayudar y decirle a la gente, el que pueda, el que tiene, que se anime, porque realmente es invertir en su salud. Lo digo en realidad, como decía un psicoanalista muy capaz argentino que se llama Enrique Racker, él decía que el análisis es como el antiguo conócete a ti mismo de Sócrates, ¿no? En realidad es eso, es una forma de conocerse más a uno mismo. Sí, que te va a hacer bien, porque realmente tenés un lugar de descarga, de un lugar donde no hay juicio, donde vos podés pensar y bueno, ir reparándote de a poco, ¿no? Pero bueno, como comunicadora, y ojalá la gente que
puede tener el dinero para ahí, que lo haga, porque realmente no es para el loco, sino es para una persona que está queriendo salir de ciertas situaciones, ¿no? Que muchas veces tuvo trauma de niño y no tiene la culpa y tiene que solucionarlo, no se puede quedar en estado de víctima, porque después de grande los arrastran. Entonces digo que ir al terapeuta es bueno, será un principio difícil quizás, porque mucha gente dice, no, fui y me peleé, y me sentí re mal y me acusó, no, bueno, pero poco no es un terapeuta, no vas a salir sonriendo, porque vas por una cosa y terminás hablando de otra cosa. Entonces digo, para poder nosotros repararnos hay que solucionar muchas cosas y hay que enfrentarlas, y no nos gusta ver muchas cosas, pero hay que hacerlo, porque si no enfermamos y podemos enfermar muy mal. Sí, coincido. ¿Me redondeás la nota? ¿Un mensaje o algo para los oyentes y vamos con otra en otro programa? No, yo me quedaría con esto que te decía, de lo que venimos hablando nosotros, es esto de tratar de pensar que si yo me enfermo una enfermedad de las que normalmente llamamos una enfermedad del cuerpo, no descartarla como algo que no tiene que ver conmigo, ¿no? Sino darle la chance a pensar que tal vez esto es una señal de alarma de que algo me está... De alarma, una señal de alerta, digamos, de que algo está pasando y que vale la pena tratar de comprenderla, y que existe una manera de comprenderla, ¿no? Perfecto. Que siempre es mejor negocio hacer, como decía Freud, ¿no? El psicoanálisis procura sustituir el sufrimiento neurótico por aquel que es inevitable en la vida, es decir, el dolor y es parte de la vida, pero hay dolores que valen la pena, como dice Kiyosa también, y otros dolores que no valen la pena. La neurosis o la enfermedad es de los dolores que no valen la pena, que no te permiten crecer. En cambio, los otros, que te permiten elaborar, procesar, son dolores que te permiten crecer y seguir adelante. Totalmente. Bueno, doctora, ¿se sintió cómoda? Que eso es lo importante también. Sí, la verdad, un placer. Bueno, lo mismo digo, hasta un nuevo encuentro, si Dios quiere, prontito, y vamos a hablar de esto del síndrome gripal, que es muy importante. Le quiero agradecer por su tiempo y por su profesionalismo. Cómo no, le agradezco a ti y a toda la producción, muchísimas gracias. Sí, no, gracias a vos, te agradezco, un beso enorme. Buen fin de semana. Hasta luego, doctora.